maravillosa, donde el Padre Celestial hoy nos alienta con una palabra de bendición. Saludamos a la amable audiencia, amigos, hermanos, pastores, líderes, a cada vida que quizás no conoces de Cristo. Hoy es el día maravilloso para que escuche la palabra de Dios. Puede sintonizar allí en la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, o quizás en las redes sociales encuentra allí la transmisión Facebook Live, Instagram, en la web, y allí en YouTube están todos los videos que cada día se transmiten para que consigas el mensaje que Dios ponga en tu corazón, la palabra de vida, de esperanza. Bendecimos este lugar, nuestro hermano John, su amada esposa, su familia y todos aquellos que contribuyen con la obra del Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano Antonio Bustos, un hombre que ha sabido a qué Dios lo ha llamado y ha sembrado para el reino del cielo. Y le damos gracias al Señor, que lo siga ayudando, que lo siga bendiciendo por esta labor maravillosa de permitir que estos programas salgan al aire. Gracias al Todopoderoso por sus vidas, y pongámonos en manos de Dios para expresar la palabra, el consejo que hoy Dios nos va a hablar. Y tiene un título que dice rechazados y aborrecidos. Padre, te damos gracias en este día hermoso. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Gracias porque solamente con decirte gracias, Señor, tocamos tu corazón, porque tú llamas a tus hijos a ser agradecidos contigo, Señor. Enséñanos más cada día, Señor, lo que tú quieres con cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra toque muchas vidas, Dios mío, que sea una palabra de esperanza, de consuelo, una palabra que nos confronte con las pruebas, con las luchas, con todas las bendiciones en nuestras vidas contigo, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Limpia los aires, llévate lo que no es tuyo, Padre. Limpia las casas, las oficinas, allí en el vehículo, el que va manejando, donde quiera que se encuentre una persona, Dios, que necesite recibir hoy este consejo. Ministrale su corazón, cámbialo, Dios, transforma los pensamientos, Dios amado, y que seas tú, Señor, hablándonos, dándonos el consejo para poder seguir en tus caminos, afirmarnos y no deslizarnos, Dios mío. Te doy gracias, te doy la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga. Como había mencionado, el título de esta enseñanza maravillosa dice rechazados y aborrecidos. Vamos a leer en el pasaje de Juan 10, 22 en adelante, donde aquí aparece un subtítulo que dice: los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os lo he dicho. Mire aquí la confrontación que tiene Jesús con aquellos judíos de esa época,
porque él era el instrumento que el Padre había enviado a esta tierra para traer la palabra de Dios, la esperanza de vida. Y allí en ese lugar, en Jerusalén, había una fiesta, y en temporada de invierno. Jesús, estando en aquel templo que había sido el pórtico de Salomón, le rodearon, dice la palabra, los judíos, y allí empezaron a cuestionarlo con preguntas necias. Ellos le preguntaban que ¿hasta cuándo nos turbarán el corazón? Fíjense que cuando una vida tiene a Dios en su corazón, a Cristo, le es molestia para aquel que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que está en esa persona le perturba, le molesta, no le hace bien. Y al mismo Cristo que vino a esta tierra a salvarnos de la condenación del pecado, de la muerte, la palabra dice que fue rechazado, y nada más y nada menos por el pueblo judío, donde él permanentemente tenía su habitación, donde él podía darles la palabra. Y estos hombres estaban allí era para criticarlo, para poder señalar, menos para recibir el consejo de parte del Salvador Jesucristo. Y allí salen con la pregunta necia, que hasta cuándo nos turbarás el alma. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, una pregunta despectiva, como por decir algo, dínoslo rápido y ya, y nos quitamos este problema. Eran hombres necios, groseros, que no habían conocido a ese Cristo maravilloso. Lo tenían a Él, estaban pendientes de Él, vigilándolo más que todo para señalarlo, pero verdaderamente sus corazones no estaban a favor de ese Cristo consolador, de ese Cristo que vino a dar su vida por ellos y por toda la humanidad. Y están allí molestando al maestro, rechazándolo prácticamente. Y él de inmediato se da cuenta de esta situación y le responde: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjese que le respondió con una pregunta muy sabia, que él estaba allí haciendo la obra de su Padre, pero ellos no creían. Estaban como Tomás: si no veo, no creo. Y así hay más de uno en estos tiempos, que todavía dudan de la resurrección de Cristo, dudan de que Él es el Salvador, el único que salva, que sana, que nos dejó ejemplo de vida para nosotros caminar por ese camino y no ir a un lugar de condenación. Mucha gente incrédula todavía se burlan, se mofan de las cosas de Dios, no sabiendo de que un día van a morir, y después de allí, ¿qué pasa? Entonces, a través de las Escrituras, Dios nos va enseñando el camino que nosotros tenemos que escoger. Y allí están estos hombres molestando al maestro. Y le sigue diciendo: pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Claro que sí, tenemos un pastor, y ese pastor escoge sus ovejas, porque hay ovejas que no se dejan pastorear, ovejas que saltan, que brincan, son cabritos. El cabrito es más rebelde, desobediente, quiere andar salteando la cerca y no se somete a lo que el pastor quiera decir. En un rebaño se ve todas estas cosas, en una grey también,
Nosotros obedecemos al pastor de pastores, nuestro Padre Celestial, pero el hombre que Dios pone en esta tierra, pues tenemos que escucharlo. Si todo está bien, obedecerlo, porque tampoco vamos a encaminarnos en una persona que está enseñando una doctrina de error y que nosotros vayamos a caer en el mismo problema, porque Dios a nosotros nos da discernimiento, nos revela, nos enseña a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. En Dios tenemos que tener claridad en esa parte, para no equivocarnos ni perdernos en caminos torcidos, en doctrinas de error que en estos tiempos se han levantado. Y le dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué hermoso conocer la voz de Dios cuando intimamos en secreto, que estamos orando, cuando estamos en algún lugar, que sentimos la voz de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y hasta audible muchas veces. Y le dice a estos hombres que las ovejas que oyen su voz lo siguen, y les reafirma y les dice: yo doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira qué ofrecimiento les dice a estos hombres judíos necios, criticones, que estaban allí a la expectativa para ver qué mal le traían a la vida de Jesús. Y Él les dice que Él trae vida eterna y que jamás pereceremos y que nadie nos arrebatará de la mano del Maestro, porque cuando nos agarramos de Él, nada ni nadie nos tiene que arrebatar, nada ni nadie nos tiene que mover. ¿Por qué? Porque hemos tomado una decisión firme de seguir al Salvador y cambiar nuestra manera de vivir, de pensar y de actuar, porque ya Cristo entra a una vida para transformarla, para cambiarla y dar pasos de fe, pasos firmes, y que el testimonio de esa persona sea de bendición para aquellas personas que no conocen de Cristo. Y mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué hermoso. Somos escogidos, estamos allí en manos del Señor, pero si tú te sueltas, ya eso no es problema de Dios, ya ese es problema de cada uno de nosotros si no queremos andar agarrados de la mano del Padre Celestial. Y les dice: yo y el Padre uno somos. O sea que Él vino a hacer la voluntad del Padre, a ser imitador de las obras que Dios le había asignado que hiciese en esta tierra. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Mira qué problema con esta gente. Ellos no les gustó esa respuesta, que hablaba mucha verdad, sino que de inmediato tomaron piedras para quererlo matar. Antes, en ese tiempo, lapidaban una persona dándole piedra hasta morir. En estos tiempos tenemos que orar muchos por los jóvenes, por los niños de estos tiempos, de estas generaciones, porque se ha levantado un espíritu malo que los insta a salir a las calles cuando llueve, cuando hay eventos, y a darse piedra, a marcar territorio en barrios, y dañan casas, dañan locales, inclusive se agreden entre ellos mismos, dañando sus vidas hasta muerte. Y mire que esto no es de ahora, esto es de tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se levanta en violencia. La persona que no tiene a Cristo en su corazón anda en el afán, en la carrera, en la violencia, en el mal pensamiento. Pero hoy Jesús llega a tu vida
para darte un consejo de esperanza, para decirte que por ahí no es, que esa no es la solución de tomar una piedra, un arma en tus manos para correr a hacer el mal. El Señor te dice, detén tus pasos presurosos porque quiero traer cambio a tu vida, vida eterna, y que puedas seguirme y padecer como padeció Cristo Jesús, pero la esperanza que Dios te da es de vida eterna. Y ellos allí prácticamente levantados para agredir al maestro, para apedrearlo, y Jesús le responde, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por el cual de ellas me apedreáis. O sea, ellos no les bastaba todo lo que Jesús había hecho, los milagros, sanidades, prodigios, cosas sobrenaturales que jamás nadie en esta tierra había hecho. Y aún así quisieron quitarlo del camino, apedreándolo, porque no lo aceptaban, lo rechazaban, lo aborrecían. Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Estos hombres estaban ciegos completamente espiritualmente. No habían prácticamente visionado que estaban hablando con el Salvador del mundo. Estaban ciegos espiritualmente en sus delitos, basados a las leyes, pero allí no estaba Cristo por ningún lado en sus corazones y no podían mirar más allá de lo que Él venía haciendo en diferentes lugares donde Él iba a llevar esa palabra de vida, de esperanza. Y les recuerda la ley y les dice, no está escrito vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decid, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Ahí prácticamente ellos estaban blasfemando, estaban hablando mal del Cristo maravilloso, porque ellos le habían preguntado que se hacía pasar por el Hijo de Dios y no habían entendido, no se habían dado cuenta, y aún les sigue diciendo, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. O sea que ellos querían más, pero no para inclinarse a caminar en la enseñanza que Cristo quería llevarles, sino para criticar, para estar allí acusándolo, porque ya ellos tenían en el corazón el aborrecimiento hacia Cristo. Y Él les sigue diciendo, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Exactamente, Él hacía las obras del Padre. ¿Por qué? Porque era el Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, para poder llegar al mismo hombre y darnos palabra de esperanza. Hoy en día tenemos que ser agradecidos con Dios de que a través del pueblo gentil nosotros gozamos hoy en día de poder ser salvos, porque de inicio Dios escogió fue al pueblo judío. Nosotros no estábamos ni por allí, pero Jesús vio a muchos que no eran de su pueblo y abrían su corazón para recibirlo, para aceptarlo, para estar allí siguiendo el ejemplo que Él les impartía. Entonces eso se expandió por la faz de la tierra y hoy en día el Evangelio llega a cada rincón de la tierra y tenemos que seguir predicando esta palabra a
todo aquel que está ciego espiritualmente, que no conoce de Cristo, que no se quede nadie en esta tierra sin que se le predique esta palabra, sin que la persona se dé cuenta que Cristo es el Salvador de tu vida, de mi vida, porque todavía hay vidas ciegas que rechazan al Señor, que aborrecen a los hijos de Dios, y eso se ve a diario. Llega un hermanito o alguien de Dios que quiere decirle una palabra: mira, busca de Dios, Dios es el camino, es la verdad, es la vida, entrégale tus problemas a Él para que se resuelvan. Y las personas dicen: no, es que Él demora mucho y yo quiero enseguida. Entonces arrancan es para otro lado, pan del brujo, pan de la hechicera, y allá el enemigo, bueno, le solucionó el problema rapidito. Ajá, ¿y después qué? Después que tu alma, si tú no te arrepientes, se pierde, porque el enemigo no te da salvación ni vida eterna. Pero Jesús vino a eso, a morir por ti y por mí, para darnos esa vida eterna, y ellos están allí prácticamente cuestionándolo, haciéndolo sentir que no era nadie, que no valía nada, no se le había dado el valor. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que darle la honra al Señor, ese valor a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Eso no tiene precio, eso no se consigue en la tienda ni de la esquina ni en ninguna parte. Eso viene de arriba, y tuvo que haber un cordero que muriese por toda la humanidad para librarnos de ese pecado, de esa condenación, donde todo el mundo estaba designado a ir. Pero gracias a Él nos alcanzó a nosotros, y estos hombres estaban tan ciegos, llenos de soberbia, de rabia, y no entendieron jamás. Y ahí Él les dice que Él es el Hijo de Dios, y dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez apedrearle, pero Él se escapó de sus manos. Qué cosa tremenda, fíjese, intentaron nuevamente apedrearlo. O sea que este pueblo era rebelde, grosero, malo, perverso. No entendieron, sus ojos espirituales, ciegos espiritualmente, veían a Jesús como cualquier cosa, no lo vieron como el Salvador de sus vidas. Y dice la palabra que nuevamente intentaron apedrearlo. Vemos cómo la necedad de un hombre sin Cristo llega a unos extremos lamentables, donde el hombre no reacciona, donde Jesús tuvo que escaparse, porque ese no era el momento que él tenía que morir a piedrazos. No, eso no fue la orden del Padre de que muriese en manos de esos judíos a punte de piedra. Por eso él vio la oportunidad y se fue de ese lugar, se escapó prácticamente, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Donde a ti no te quieran, donde a ti te rechacen, te aborrezcan, por el nombre de Cristo Jesús, sacude tus pies y vete de ese lugar, porque Dios te llevará a un lugar mejor, porque prácticamente no te están rechazando ni a ti ni a mí, sino al mismo Dios, al mismo Jesús, que un día tuvo que escapar de un lugar porque fue rechazado, porque no lo quisieron, porque lo vieron como un hombre común y corriente, y no como el Cristo de poder. Y sigue diciendo la Escritura: y muchos venían a él y decían:
Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bendito y alabado sea el Señor. Tuvo que irse a otro lugar donde habían otros corazones diferentes, donde sí le creyeron el mensaje que le estaba llevando en ese lugar, y pudo salir libre, porque si no lo hubiesen matado. Y aquí más adelante, en el mismo libro de Juan, también habla que el mundo os aborrecerá. Y sigue diciendo la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mira qué hermoso como esta expresión tan bonita nos toca a todo aquel que Dios ha llamado, porque cuando estábamos en el mundo del pecado, de la perdición, no entendíamos, pero hoy en día le damos gracias a Dios a todos aquellos que Dios nos ha llamado y que sigue llamando, porque no creas que todavía Dios no está llamando a muchas vidas. Todavía hoy es el día, la oportunidad, los días venideros, cada día Dios te está llamando para que seas oveja de su prado, para Él pastorearte, para darte vida, esperanza. Y aquí el Señor también les expresa esta palabra y dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, ni a mí me han perseguido también. A vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que el paquetico viene para nosotros también. También nos perseguirán, seremos rechazados, aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo de Nazaret, siempre y cuando hayamos guardado su palabra, que es viva, que es eficaz, la palabra de esperanza, de consuelo, que nos ayuda y que nos lleva a camino seguro. Dice el 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Muchos misioneros, muchos hermanos que han ido a otros lugares a llevar el mensaje de Dios, los han matado, los han puesto presos, han hecho con ellos lo que han querido, no les han permitido llegar a ciertos lugares, y muchos hermanitos les ha tocado sufrir el aborrecimiento, el rechazo de que ellos puedan llevar la palabra de Dios, porque el enemigo tiene esos lugares minados, principados, potestades, cuanta cosa de la tiniebla, y ellos rechazan al Señor directamente, no al hermano, no al pastor ni al misionero, sino a Jesucristo, porque son lugares que están llenos de potestades, de tiniebla, y que solamente el poder de Dios puede entrar a esos lugares, como le pasó al el endemoniado de Gadara, donde Jesús entró a un sepulcro a sacar un hombre endemoniado, y los habitantes de ese lugar, en vez de agradecer, en vez de decir: mira, este amigo de nosotros, este vecino, este familiar que estaba endemoniado por muchos años y vino Cristo y lo libertó, tenemos que ser agradecidos y darle la oportunidad de que venga a nuestros hogares. ¿Qué hicieron esta gente de este lugar? Lo rechazaron, tuvieron miedo, les dijeron que se fuera de ese lugar, porque así sucede en la vida real. Somos aborrecidos y rechazados también. Por eso Dios a nosotros nos da palabra de esperanza, de vida, para no acobardarnos,
para no retroceder, al menos que Dios te diga, sacude tus pies y vete de ese lugar. Porque también no se pueden echar las perlas a los cerdos. La palabra no puede echarse allí donde nadie le dé el valor, donde la burla y el rechazo y todo lo que la persona quiera hacer con los hijos de Dios. Hay lugares donde Dios le permite a uno que no vaya, que ni siquiera lo pise. A Pablito le pasó y nos pasa a nosotros también en cualquier momento. Entonces allí el Señor está peleando prácticamente, no peleando, sino confrontando a un pueblo que no conocía de Cristo. No tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Estaban en pecado y rechazaban siempre a Jesús. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea, doblemente estos hombres rechazaban a Cristo y de paso al mismo Padre Celestial, porque la orden de donde venía del Padre Celestial para llevar a su Hijo a lugares, a llevar la palabra de esperanza, de vida. Pero como hay oposiciones siempre, porque nosotros vivimos en un mundo que nos miramos la cara el uno con el otro, pero hay un mundo espiritual que no se ve, pero que existe, donde la tiniebla habita, el mal está allí, y nosotros, Dios nos da a veces visiones para mirar la oscuridad que se mueve. Hay lugares que no se puede ir porque son lugares verdaderamente que se ve derramamientos de sangre, los hogares vueltos nada, los hijos extraviados en el camino, los padres ni se diga, hasta las abuelas hacen cosas atroces y ellos necesitan urgentemente de ese Cristo Salvador, de ese Cristo libertador. Pero como han endurecido su corazón, no han abierto ese corazón para Cristo, esos lugares están minados por la fuerza del mal. Pero Dios siempre va a levantar a un hombre o a una mujer para llevar a esos lugares un predicador, un evangelista, un pastor, lo que Dios quiera llevar. Hasta una anciana o anciano Dios puede llevar a esos lugares a llevar la palabra de esperanza, palabra de vida, de consuelo, palabra de que el hombre o la mujer lleguen al arrepentimiento, porque es necesario, porque Dios no va a ser injusto para no tomar una persona y decirle, bueno, tú no hiciste caso nunca en la vida, sino que el Señor pueda decir, te envié a mis hijos, envié a niños, envié adolescentes, ancianos a este lugar y tú ni siquiera abriste el corazón. De diferente forma mandé hasta ángeles a ese lugar para que te hablaran de la salvación de vida y tú cerraste el corazón. Dios no va a ser injusto para meternos en un juicio donde no nos dio la oportunidad mientras estuvimos vivos en esta tierra para juzgarnos así porque sí. Porque si el pueblo judío aborreció a Jesús, ¿qué podemos nosotros esperar de cualquier persona? Que nos aborrezcan, que nos miren feo, que nos digan cualquier grosería, que nos manden a callar. Pero el cristiano no se debe callar. Si alguien te rechazó, que no aceptó la palabra, ya usted cumplió con Dios. Si te da la oportunidad de que vuelvas y le prediques la palabra, usted cumplió. Pero si nos quedamos callados, Dios a nosotros nos va a demandar. Siempre hay que presentar a Cristo como ese Salvador, como ese
Cristo maravilloso que entregó su vida por toda la humanidad. Que nunca se te olvide eso. Siempre me gusta recalcar sobre el sacrificio de Cristo Jesús en el madero y su resurrección. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ser agradecidos. No se nos puede olvidar. El corazón de la Biblia habla en Juan 3:16, donde Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y nosotros no podemos olvidarnos del sacrificio en la cruz de Cristo Jesús por toda la humanidad. Tenemos que todos los días de nuestras vidas agradecerle al Padre por haber enviado a su Hijo. No se nos puede olvidar jamás, a diario, en nuestros devocionales, en nuestras oraciones, cuando estemos en cadenas de oración, no olvidarnos de eso, porque ese es el punto más importante en nuestras vidas, el ser agradecido con nuestro hermano mayor, Jesucristo. Jamás se te olvide, jamás tengas en poco el sacrificio de Jesús, porque hay derecho legal cuando nosotros reprendemos o oramos por un enfermo. La palabra tiene poder, porque Jesús venció al enemigo, fue en la cruz del Calvario, y eso pesa en el mundo espiritual. Eso tiene peso donde quiera que nosotros invoquemos el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que permanecer con ese amor. No es ver la película de turno que por temporada las ponen para que uno las vea. Es escudriñar esta palabra, que aquí está todo escrito tal y como pasó. No coma cuentos, coma Biblia, lea la palabra de Dios para que usted esté sustentado en ella, para que usted se sienta con fuerza cuando ya las fuerzas se le vayan, que no venga alguien por ahí y te enrede y te lleve para otro lugar que no va a ser de bendición, donde te van a aceptar el pecado que tú puedes pecar, que eso no es malo, que ya Cristo lo hizo. Mucho cuidado con estas cosas. Estos hombres que criticaban al maestro supuestamente sabían la ley, pero no la ponían en práctica en ningún momento, y por eso cuando Jesús les hablaba, ellos lo rechazaban. Claro, si les caía la palabra, les restregaba por dentro el corazón, se turbaban. Por eso vino el rechazo, por eso vino el aborrecer a Cristo. Y aquí dice esta palabra: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. ¿Cuál era el motivo que tenía Cristo que ellos lo aborrecieron? No les había dado motivo, simplemente Él cumplía con darles la palabra y ellos nunca se la aceptaron por la condición de pecado en que ellos estaban. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual produce del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí el Señor da una palabra de consuelo, de esperanza para todos aquellos que en ese tiempo y en este tiempo reciben a Cristo en su corazón, y viene el cambio, porque nos dejó el Consolador para que no estuviésemos solos, para que no estuviésemos huérfanos. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué palabra tan hermosa, saber que vale la pena seguir a Cristo. No importa el rechazo, el aborrecimiento, la mala cara, la grosería, si te echan un baldado de agua, porque todo eso ha pasado. Una vez estábamos en la congregación en el patio y de pronto sentimos fue un poco de agua que nos echaron, estábamos orando ahí,
y lo que el juez se revolvió, y no teníamos gritería siquiera, estábamos orando ahí pasito, pero lo que estaba al lado, como que se le revolvió al que fue, y nos echaron agua, y yo me estaba riendo, y yo dije, bueno, que se prepare, porque el problema no lo tenemos nosotros, sino la persona que nos echó el agua con Dios. Y así es, porque Dios defiende a sus hijos. Entonces son situaciones que hay que entenderlas, que no es la persona, sino los espíritus malos o la mentalidad que la persona tiene, que no la ha cambiado, porque Dios tiene que transformar el pensamiento del hombre para que pueda aceptar la palabra de Dios y tener cambio de vida. Mientras tú te mantengas en esa postura grosera de rechazar a los hijos de Dios, de rechazar esta palabra, tu vida no va a tener paz ni consuelo, ni vas a encontrar en tu corazón solución. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios, ahí está el otro reinando y destruyendo tu vida. Pero el Señor te dice en este momento que abras tu corazón para que Él entre a tu vida y puedas cambiar todo el mal que ha venido a través del tiempo, los años, y tú no has entendido que Dios hoy quiere habitar en tu corazón para que el rechazo por los demás y el aborrecimiento por los hijos de Dios sea quitado de tu vida, porque Dios te invita a que también seas hijo de Él. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, gracias por este momento maravilloso, Dios, que esta palabra haya caído en esos corazones, Dios.